historia del derecho colectivo deriva de un fenómeno político, económico y social llamado la Revolución Industrial, que fue a finales del siglo XVIII, en el cual surgen efectos positivos y negativos, positivos como cambio de forma de producir, facilidad en el transporte, entre otros. Efectos negativos como el desplazamiento de la mano de obra, el nacimiento de dos clases de burguesía y la pobreza y la marginación. Surge el concepto de propiedad privada como derecho sagrado, y este concepto fue que impulsó el derecho laboral, ya que en su tiempo si un trabajador ponía una queja o estaba disgusto no sucedía nada, pero si se unía con otros trabajadores podía ser delito, ya que atentaba contra la propiedad del patrón y su patrimonio. Las generalidades del derecho colectivo, las convenciones y los pactos colectivos. Las generalidades del derecho colectivo. El derecho colectivo de trabajo, como se ha dicho, es un derecho que hace referencia exclusivamente a los grupos sociales, ya de trabajadores o patrones, y que tiene como objetivo garantizar la defensa de los derechos laborales de grupos de obreros. La convención colectiva. La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores de una parte y uno o varios patronos o sindicatos de patronos de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. Tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de conflictos y la protección de trabajadores en función del interés colectivo. El pacto colectivo. El propósito del pacto general colectivo es el de regular, armonizar y desarrollar las relaciones y los intereses mutuos de los trabajadores y del organismo judicial, con el objeto de lograr sustentabilidad laboral, la mayor eficiencia del trabajo que desempeñan y su mejor funcionamiento para cumplir con el fortalecimiento y moderación de la administración de justicia, logrando además el cumplimiento y superación de las leyes del servicio civil, del organismo judicial, de la carrera judicial y demás reglamentos. El sindicato. El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por 25 trabajadores más o menos. Está considerada como un derecho fundamental en la Constitución Política de 1991. Su objetivo es defender todos los intereses sociales, económicos y profesionales de los trabajadores y la empresa. Se realiza mediante una asamblea de constitución, mediante actas, las cuales deben ser entregadas a la empleada al finalizar toda la constitución de la misma, y debe ser llevada al Ministerio del Trabajo para la aceptación jurídica esencial. El derecho colectivo, como parte del sindicato, también nos habla sobre el derecho de negociación colectiva. Este derecho regula todas las relaciones laborales y es deber del Estado promover la concertación pacífica de los diferentes problemas de los trabajadores. El sindicato y el empleado también pueden generar un tipo de contrato sindical, de acuerdo al pergamino o al pliego de peticiones que se tenga en cada empresa y que sea aceptado por la parte jurídica, el jefe de talento humano y el gerente de la empresa. Sindicalismo. Para hablar del origen del sindicalismo quiero hacer una pequeña intervención sobre la revolución industrial, que fue cuando se hizo la mano de obra del hombre a un lado, debido a que las máquinas trabajaban 10 veces más de lo que trabajaba el hombre. Esto generó un gran desvío económico de las actividades dentro de las organizaciones, que había poca productividad, era muy bajo el rendimiento de las producciones dentro de las empresas y aquellas que se favorecían de las ventas. Ahora sí quiero hablarles sobre el orígenes, y es que como toda la mayoría de los grandes fenómenos sociales espontáneos, el sindicalismo fue adquiriendo dentro de las organizaciones un contenido ideacional más allá de la formulación de reivindicaciones iniciales a través de tanteos, experiencias y los contactos con otros grupos, como fue la meta de instituciones específicas,
Esos contactos fueron pacíficos y algunos fueron tormentosos. Estuvieron matizados en la incertidumbre y un desenlace final que fue la institucionalización de aquellos países donde la democracia pudo consolidarse y la posibilidad de su vigencia la mantuvo latente. Esto fue lo que cobró más fuerza para que se iniciaran los nuevos grupos del sindicalismo, apoyando así al empleado a garantizarle estabilidad laboral dentro de cada una de las organizaciones. De los sindicatos y va a hablar sobre el conflicto colectivo del trabajo. La clasificación de los colectivos se divide en 4 aspectos que son de empresa, de industria, gremiales o oficios varios. De empresa se trata de que están formados por individuos de varias profesiones donde prestan los servicios que poseen de una misma empresa o establecimiento o institución. De industria son los que están formados por individuos que prestan servicios en varias empresas de la misma industria y de rama productiva socioeconómica. De gremiales están formados por individuos que están formados por las mismas profesiones u oficios. Y en los oficios varios son los que están formados por diferentes cargos, donde en cada empresa no tienen, digamos así como los individuos no tienen que tener los mismos cargos. Trabajo es una expresión que suele aplicarse en situaciones de controversia que tienen en su raíz relaciones de trabajo y que afectan a un grupo de trabajadores concurriendo de un interés colectivo, relación con su empresario o un grupo de empresarios. De aquí se pueden extraer 3 notas que son las siguientes: el alcance colectivo o disputa o enfrentamiento entre las partes. Contenido laboral: se define dicho conflicto de conflicto social o de conflicto político. Elementos que pueden estar sujetos de conflicto colectivo son la movilidad geográfica, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, procedimientos no judiciales de solución de conflictos si se acuerda en convenio colectivo. La impugnación de convenios colectivos. Hay distintas clases, existen 3 clases de conflicto colectivo que son distinguirse de los conflictos colectivos y de los conflictos individuales. Existe también el conflicto plural, que resulta en concurrencia de muchos conflictos individuales. Que el conflicto sea individual o colectivo tiene que bastante trascendencia para su planteamiento de su desarrollo, de su resolución, de la promoción y dirección del conflicto colectivo. No puede ser asumida por el individuo, sino por los representantes colectivos, especialmente cuando es preciso en hablar de negociaciones o presentar reclamaciones administrativas o judiciales. Les vengo a hablar sobre las generalidades del fuero sindical. El fuero sindical se denomina así gracias a la garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados o trasladados a otras sedes o ciudad, ya que esta ley fue previamente calificada por un juez de trabajo.